Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo directo en mi canal Yoga by Nadia Coach. Bueno, hoy te traigo a un invitado muy especial, él es Fer Pasquel y bueno, hemos titulado este directo como el backstage de ser profesor de yoga. ¿Por qué? Porque nos va a contar todo lo que hay detrás del telón, cuando se abre el telón, ¿no? Digamos, todo aquello que hay detrás de esa escena que se proyecta, ¿no? De cara a la galería, pues un profesor o una profesora de yoga y concretamente en este caso vamos a contar con la experiencia y la sabiduría de Fer Pasquel. Bueno, ya está por aquí, así que voy a invitarlo para entrar. A ver si se va conectando. Vale, ahora, Fer, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nadia? ¿Qué tal? Encantada de tenerte. Muchísimas gracias por tu tiempo, por esta dedicación y por venir aquí también a contar tu experiencia. Eh, bueno, antes que nada, antes de empezar, bueno, primero cuéntame un poco cómo estás. Te veo ahí muy activo también por redes. Sí, no, la verdad es que en este mundo online yo creo que tú sabes mejor que nadie. Luego, cuando parece que no estás haciendo nada, estás creando un montón de contenido y nunca paras, la verdad. Esa es otra de las cosas que luego no se ve, todo el trabajo que hay detrás ahora en este mundo online, el esfuerzo de crear contenido, estar pensando en el material que vas a publicar y demás. Entonces, nunca es aburrido, digamos. No, no, totalmente. Bueno, mientras se va conectando la gente, los que vais entrando, daros la bienvenida a este directo con Fer Pasquel. Y bueno, sobre todo para mi comunidad, Fer, preséntate, cuéntanos quién eres, Muy bien, pues mira, qué haces también. pues mira, yo soy profe de yoga. Empecé, bueno, de hecho ya cada vez digo menos que soy profe de yoga, la verdad, porque ya cada vez me voy reconociendo menos como eso. Pero para la gente que me empieza a conocer, me formé como profe de yoga en 2016 y a raíz de ahí decidí enfocarme a ser profe de yoga. Para mí era como algo que me gustaba mucho, que era la forma en la que yo me veía eh, haciendo mi vida tal cual. Y entonces decidí dejar mi trabajo corporativo y emprender el camino del profe yoga. Y con eso me mudé a Madrid. Y aquí fue donde hice como mi experimento de la vida de profe. Bueno, ahora vamos a ir desglosando esto Ahora, sí, ya iremos a detalle con eso. porque tiene tela. ¿De dónde eres, Fer? De De México. México. De México. Bueno, porque yo más o menos he leído de ti, yo no sé si tú te acuerdas de que yo había ido a algunas clases tuyas en un centro de yoga y bueno, a mí sobre todo me conecté así muy bien contigo porque me transmitiste muchísimo desde el primer momento, o sea, yo sabía que lo tuyo no iba solo con las posturas, sobre todo me acuerdo los asanas, siempre tenías ahí un mensaje, o sea, una perlita que yo decía, wow, increíble, ¿no? Y bueno, antes que nada, cuéntanos cómo te acercaste al yoga, por qué, qué fue lo que te llamó la atención o cómo llegaste hasta el yoga. Pues mira, yo digo que fueron dos cosas principalmente. Una, que estaba harto de mi trabajo, la verdad, en ese entonces trabajaba en Nestlé. Ya la verdad es que ya me da un poco igual decir los nombres de las compañías, pero trabajaba en Nestlé, en el área de eventos, y la verdad es que era una verdadera locura. Entre el ambiente laboral, que además era algo que yo sabía que no era para mí, que no me llenaba, Ujú. dormía fatal, tenía ansiedad, el estrés a tope, y entonces necesitaba como algo que me ayudara. Y durante mucho tiempo había estado corriendo, corría diferentes carreras, lo último que corrí fue un maratón, así de estresado estaba. Y entonces, justo después del maratón, notaba que las piernas necesitaban un descanso, ya tenía como ciertos dolores en la rodilla y así. Y dije, no, voy a dejar de correr. Y buscando opciones, fue que encontré un estudio de yoga que estaba cerca de mi casa.
Y me metí una vez a una clase y la probé. Y a raíz de ahí, no, la verdad es que no digo que ya desde ahí me enganché y nunca lo dejé. No, fui una vez, me acuerdo perfecto que era una clase de Ashtanga, era un Ashtanga guiado. Eh, Fui, por ejemplo, un martes, ¿no? Y entonces me gustó, me llamó la atención, volví al jueves siguiente y la clase la decidieron hacer estilo Mysore. Entonces yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando ahí, no me sabía yo ni la secuencia ni nada. La profesora me veía con cara de, yo creo que no tiene ni idea tampoco de qué está haciendo aquí. Y ya me empezó a guiar un poco con las posturas, pero ese fue el último día que hice yoga. O sea, fue el día anterior, ese, y tardé cerca como de 4 meses para regresar a una clase, porque decía, es que no entendí nada, no sé qué estaba pasando ahí. Y entonces me acuerdo que la profesora dijo algo como en plan de, bueno, la clase de hoy va a ser estilo Mysore. Y a lo largo de ese tiempo estuve investigando qué era lo de estilo Mysore, qué era la Ashtanga. Hoy veo que parte de mi personalidad es como investigar mucho de lo que me interesa. Entonces me metí muchísimo a investigar qué era la Ashtanga. Me empecé yo a meter a ver videos en YouTube, empecé a hacer un poco de yoga por mi cuenta en mi casa y demás, hasta que ya me sentí como listo. Y dije, bueno, voy a ir a probar una clase. Y fue que llegué a una clase de Vinyasa, que ya la daba la profesora con la que me formé, y pues ya, ahí sí puedo decir que ya me enganché por completo al yoga. Claro, o sea, a mí por lo que cuentas, ¿no? Que decías, mira tú a qué nivel de estrés llegué que corría maratones, ¿no? No sé, me resuena como una manera de querer canalizar tu energía, ¿no? Como toda esa energía que estaba ahí. Por eso hay mucha gente que me dice, ay, me ha acercado al yoga y no es para mí, o medito y no puedo, ¿no? Porque todos esos pensamientos, que está todo ese ruido en la cabeza, como hay que canalizar primero la energía hacia un lugar, ¿no? Por eso yo siempre digo como poco a poco, Sí, entender el proceso, ¿no? Que con lo que tú me dices, o sea, para mí me parece como un ejemplo, ¿no? Y luego te metes en el Ashtanga, que la parte de asanas es como físicamente un poco más exigente, ¿no? Y como sí. todo el rato buscando ahí esa parte, ¿no? La práctica al final, ¿no? Como va transitando según los momentos en los que estamos. Y bueno, a raíz de ahí, o sea, tú te enganchas a la Ashtanga y ¿cuándo decides formarte como profesor de yoga? Empecé a practicar en 2014, estuve practicando cerca de 2 años, que realmente, digo que empecé con Ashtanga, pero donde ya realmente me enganché fue en Vinyasa. Ujú, Y estuve practicando Vinyasa un año, y ahí fue cuando decidí que quería ser profesor. ujú. Y seguías también con tu trabajo, o sea, seguías que con tu trabajo corporativo, todo era... Sí, 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 Ujú, todo lo está haciendo un poco a la par, que curiosamente fue en 2016 que yo estaba haciendo la formación, y ese año para mí fue como o sea, el año que, digamos, empezó a generar todos estos cambios en mi vida, porque ujú, empecé con la formación, y a mediados de año decidí que ya no podía estar en ese trabajo, me ujú. cambié a otro trabajo, o sea, fue como un periodo de mucha búsqueda que culminó en un viaje a India, donde ya renuncié a todos mis trabajos, me fui un mes y medio a hacer una formación allá, y sabiendo que al volver era como de, bueno, ya veré qué me encuentro, y voy a ver qué ocurre ahí. ¿Cuánto tiempo estuviste en India? Un mes y medio. Un mes y medio. ¿Y cómo fue tu experiencia en ese país? Mira, la verdad es que por mi propia personalidad, de esta parte como de querer investigar, y de cuando hay un tema que me llama la atención, me meto muchísimo. eh, Era tal mis ganas de querer conocer más del yoga, y Ujú, también como estar en ese proceso como de transición, que dije, no, a ver, o sea, necesito saber más, y yo creo que esto es algo que le pasa a muchos profesores, que es, te das cuenta que sabes tan poco, que ujú, entonces tienes la necesidad de formarte todavía más. ujú. Entonces fue lo primero que pensé fue, ok, necesito otra formación, y además necesito como cambiar un poco de todos estos, de todo lo que está pasando. Me voy a India, hago allá la formación, y veo qué hago. Pero hoy
si estuviera en la misma situación y pudiera hablar con el Fer de ese entonces, le recomendaría que se esperara. ¿Por qué? Porque el yoga que yo aprendí en México cuando me formé es muy diferente al que yo aprendí cuando estaba en India, porque son enfoques completamente diferentes. Uno, o sea, en India la práctica física no es como la de México, o la que conocemos incluso aquí, que es como ya más americanizada, donde es Mm. un vinyasa con una secuencia creativa que te lleva de aquí a allá, no sé qué. No, allá era una práctica pues más tradicional, tal cual. Y en su momento no le saqué todo el provecho porque estaba yo todavía con esa parte de, Ujú. ay, no, es que no me está gustando porque no está, la secuencia no es la correcta, no me está llevando bien hacia la postura. Iba yo como con mucha parte de esta de ego y de yo pensar en cómo debería de ser una práctica. Entonces, disfruté muchísimo la experiencia porque de verdad me hizo volver un año después. Eh, pero sí reconozco que debí de haberme yo dado más tiempo para madurar un poco yo en mi propia práctica Ujú. para realmente recibir mejor esa información. ¿Y tu segundo viaje fue con otro enfoque diferente o más o menos andabas en esa misma línea? No, el segundo fue ya con un enfoque completamente diferente. Tenía ganas de volver a India y además coincidió que en esta temporada estaba yo como muy metido en el Ashtanga, ahora sí ya súper disciplinado en ir a Mysore todas las mañanas y demás. Ujú. Y coincidió que Sharad Joyce iba a dar una serie de talleres en India, en el pueblo al que yo quería ir, y después iba a hacer una peregrinación. Entonces dije, bueno, aprovecho, voy, hago el taller con Sharad y me quedo en India, me quedé como 4 semanas más para estar ahí. Y la verdad es que esa vez ya fui sin no iba con expectativas de nada, en cuestión Ujú. de ya no iba a hacer ninguna otra formación además del taller, y era como un poco abrirme a la experiencia de estar ahí, y también justo lo hice antes de mudarme aquí a Madrid, entonces también lo hice como para darme ese tiempo de cerrar ese ciclo y un espacio como para yo también adentrarme a este que va a ser como un nuevo camino de, pues bueno, Ujú. dedicarme a la práctica de yoga. Qué bueno, Fer. Además, o sea, lo que hablas del enfoque, ¿no? Porque, claro, son dos mundos completamente diferentes y dos mentalidades y culturas. Entonces es como cómo adaptamos el yoga de Oriente a Occidente, ¿no? Y como la gente está conociendo el yoga, es lo que tú dices, ¿no? Esa parte que viene más americanizada, más comercial, ¿no? Sí, Para sí. poder adentrarse. Pero por una parte es como, bueno, es algo positivo porque si no el yoga no lo hubiéramos conocido porque nos seguirían llamando como esos frikis que les están lavando el cerebro, no sé, cosas que me decían a mí y ahora me dicen, ay, no, pues es súper cool el yoga. No, pero yo entiendo que se adapta para que la gente lo quiera, pero ya tanta transformación abruma, ¿no? Sí, 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 totalmente. Yo también estoy de acuerdo en que al final era necesario adaptar el yoga de esa manera para que fuera atractivo, o sea, que al final Ujú. se vuelve una herramienta muy positiva. Y algo que decía una de mis maestras es que no importa que tú entres al yoga con la parte de totalmente física, al Ujú. final te llevas y empiezas a hacer este espacio de reflexión, de escucharte, de parar un poco. Entonces empieza mucho por la parte física, pero te va dando estos momentos en los que te despierta esa curiosidad. Entonces, no está mal, pero como dices, ya de pronto nos encontramos unas cosas que, pues bueno, ya son un poquito cuestionables. Sí, sí, no, sobre todo lo bonito, ¿no? Y yo por lo menos es como mi intención, ¿no? De mostrarme aquí, de estar aquí, ¿no? Pues la nueva tecnología es lo que hay, ¿no? La manera de mostrarte al mundo es con un propósito y una intención de que la gente siga conociendo esa esencia que trae el yoga, ¿no? La filosofía que hay detrás de toda la secuencia de posturas o de no perdernos en el culto al cuerpo porque para eso es como retroceder. No, no es avanzar en el camino del yoga, sino más bien retroceder. Sí. Al principio, Fer, dijiste así una frase como me voy reconociendo menos como profe de yoga.
O sea, ¿qué sucede ahí para que tú te presentes con esa frase? Ya sé, la verdad es que creo que ha sido incluso un, yo creo que es un proceso mío de irme, de ir reconociendo qué es lo que me gusta. Yo creo que muchas veces no, nos pasa en general que nos etiquetamos y nos gusta casarnos como con una identidad. Y yo creo que es parte del ser humano, es como muchas veces nos definimos en cuestión de nuestro trabajo, de qué hacemos, a qué nos dedicamos. Y lo mismo, el ser profesor de yoga también de pronto es un rol que de pronto adaptamos. ¿Por qué digo que ya no soy tanto, o ya no me identifico tanto como profesor de yoga? Porque realmente lo que yo enseño ahora en mis clases es más una parte de movimiento consciente, porque no, muy pocas veces hago posturas, a lo mejor como tal. Trabajo mucha conciencia corporal, mucho trabajo de articulaciones, eh, algo que le da más fuerza a la gente en general. Entonces, y al ya meter tan pocas posturas, y me he enfrentado a eso, que la gente cuando va de pronto a mis clases, cuando decía vinyasa, la gente en los comentarios dejaba, sí, muy bien, pero eso no es yoga, o eso no era un vinyasa. Entonces de ahí, poco a poco empecé a optar por dejar esta imagen, porque al final siento que también la gente venía a lo mejor con la idea del yoga que conoce, y se enfrenta a una clase mía que es todo menos yoga, y entonces se siente a lo mejor un poco como estafada. Entonces, por ese lado, le dejé de llamarle yoga a mis clases. Y también por otro lado, porque ahora me estoy enfocando más a ayudar a la gente a que pueda integrar toda esta parte, digamos, más espiritual del yoga, todos esos principios que son los que de pronto nos cambian, nos generan ese cambio en la vida de manera positiva, pero tratando de hacerlo de una forma un poco más accesible, sobre todo para la gente occidental, que muchas veces, algo que me pasó en muchas clases es que la gente no le gusta cantar el Om porque no sabe qué significa, no se identifica con las deidades hinduistas. Cuando tú les hablas de filosofía, hay veces que no termina de ser como algo práctico para ellos. Entonces también mi enfoque es un poco brindar esas herramientas de una forma más aterrizada, que la gente, sin importar de qué religión sean, lo puedan empezar a implementar, porque al final en yoga a lo mejor le llamamos iluminación, otros le dirán realización, todo el mundo está tratando de llegar al samadhi, pero de la manera que tú le llames, al final yo creo que todos estamos buscando esa manera de reconectar con nosotros. Y muchas veces en yoga no es tan accesible por nuestras propias creencias y valores que ya tenemos. De pronto lo podemos como encontrar un poco retador el acercarnos hacia esa parte. Pues me resulta curioso, ¿no? Porque dices, todo, mi clase son todo menos yoga y yo te escucho, pero a mí me resuena más a todo, a yoga sin etiquetas, verdaderamente. Porque de eso se trata el yoga, ¿no? De hacer consciente a las personas, de ayudarlas también a tomar conciencia, a despertar sus sensores perceptivos que quedaron dormidos por ahí, ¿no? Como con las escápulas que tú hablas. Pero a mí sí que me resuena esto con el yoga. Lo que pasa es que bueno, que es como el concepto está transformado y estamos perdiendo la palabra yoga por ponerle etiquetas de qué yoga practicas. ¿No? Y yo digo que yoga, fin. Y claro, nos perdemos a lo mejor en las palabras y para mí el verdadero yoga es esta parte que tú estás trabajando. A mí sí que me resuena esto con yoga verdaderamente. Y luego de la manera esta de adaptarlo, me siento muy identificado contigo porque, bueno, yo también he llevado el yoga a una institución como la Policía Nacional y he tenido que modificar todas las palabras en sánscrito, bajarlas a la tierra y traducirlas para que no sean rechazadas. Claro. Pero dices, qué bonito es lo que te enseña, pero como lo que dices tú, ¿no? Como se le asigna a una deidad, que bueno, mi profesor de filosofía nos enseñó que las deidades simplemente eran como, pues bueno, un elemento para focalizar la atención. Ya está, ¿no? Es como si te quedas anclado a la deidad, ya te has perdido. Ya no vas a Sí, avanzar.
No, por ejemplo, a mí el tema de las deidades me encanta porque se me hace una cultura súper rica en cuestión de lo que las deidades representan. O sea, que no, como dices, no es la deidad como tal, es los atributos que representa esta deidad, que son los que tú quieres asimilar en tu propia vida. Pero yo creo que de pronto lo vemos tan lejano que como no hemos crecido con eso, por eso es que nos causa a lo mejor ese rechazo, no lo terminemos de asimilar de manera correcta, aunque les digamos todo esto que acabamos de decir, Sí. si acabamos diciendo algún mantra en sánscrito o cosas así, la gente como que no lo acepta tanto. Lo que toca, o sea, lo que tú hiciste con el cuerpo policial, al final yo creo que muchas veces hacemos como un esfuerzo por querer que la gente se adapte al yoga y hay veces que tienes que encontrar a la gente donde está. Es como, es mejor hacer este cambio de poderle decir a la gente, no, o sea, no importa cómo le llames, no importa, o sea, no tienes que cantar el OM, simplemente respira, escucha tus pensamientos, obsérvalos y date un momento para estar contigo. Y da igual. Y creo que lo mismo pasa con las posturas, que es parte de lo que yo enseño, que la gente llega con un cuerpo que no está preparado para las asanas por miles por problemas posturales que tenemos hoy en día, etcétera. Y cuando llegan y se sienten tan frustrados por no poder hacer un perro boca abajo, es como de no, olvídate de eso. O sea, no tienes que conseguirlo, no pasa nada. Vamos a hacer otros movimientos que tú los puedas hacer, que puedas ir a una clase, que te resulten retadores, porque también parte del reto es interesante ver cómo lo enfrentas, pero que sea accesible y no tiene que encajar dentro de lo que es yoga, a lo mejor, o lo que conocemos como yoga, pero se lo das a la gente de una manera que puede entrar a ese mundo que le llama la atención y que entonces, una vez que está dentro, ya puedes empezar a profundizar, porque entonces ya la gente está interesada, pero de primera siento que de pronto hacemos que la gente ponga una barrera. Me encanta esto que tal y como lo verbalizas, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, otro día no sé, hace unas semanas hice un directo en el que entraron unas alumnas también, pues contando su experiencia y cómo se acercaron al yoga también por la parte física y al final pues eso, se encontraron con un mundo. Y lo que tú dices me recuerda pues a mi profe de Ashtanga, Borja Romero, que él me decía que bueno, que pues Krishnamacharya pues lo que hacía era adaptar el yoga a las personas y no al revés. Entonces, como no puedes enseñar a todo el mundo lo mismo y está clarísimo que no hay que obsesionarse con la forma, porque cada cuerpo, lo que dices, necesita un proceso diferente por los patrones que trae y por toda su historia de vida. Entonces, como, vamos, fluye, ¿no? A mí en las clases es como, tenía una profesora que era muy militar, muy yengara, y claro, decía el anacardo, ¿no? Como que la gente hacía el anacardo. Y yo, pues déjale que están ahí haciendo el anacardo o lo que quieran. Sí. A mí hay otra de las profesoras con las que me he formado en movilidad, habla, por ejemplo, mucho del tema de de por qué ajustamos a la gente en las posturas. Y que muchas veces esos ajustes tienen que ver más con nosotros mismos. O sea, con cómo nosotros creemos que se debe de ver la persona en la postura y no con realmente cómo se está sintiendo la persona en la postura. Y la verdad es que es cierto, porque a lo mejor muchas veces vemos a una persona que está súper estable en un trikonasana, pero que a lo mejor no está en la alineación perfecta, y nosotros vamos y ajustamos porque no está en la alineación perfecta, pero no sabemos realmente cómo se siente en el cuerpo. Y es un poco eso, hay que dejar que la gente también vuelva a conectar con su cuerpo. Yo creo que es algo que nos hace falta mucho en estos días, que de pronto no nos movemos. Vamos a una práctica donde nos exigen que nos movamos de cierta forma, pero empezamos a tener muy pocos lugares donde realmente podamos hacer un trabajo de conocernos a nivel corporal, empezando yo creo que por ahí, que es lo más básico, es reconocer cómo nos movemos, dónde están los dolores que siento, qué es lo que no controlo en mi cuerpo.
si no tengo ese conocimiento básico del cuerpo, ¿cómo voy a avanzar un poco más con lo sutil, con la mente, con los pensamientos, con mis reacciones, con sentir diferentes emociones? Entonces, para mí, y lo hago mucho en mis clases, el dejar este espacio abierto donde la gente pueda explorar para que conozcan y vuelvan a conectar con su cuerpo. Qué bueno, y además es que a veces los profesores, como nos hemos dedicado con tantas formaciones, con tantas instrucciones, a veces también saturamos la mente de las personas que vienen como a desconectarse y no paramos ahí de saturarles. Una de las cosas por las que me acerqué a la Astanga Yoga, que gracias a Dios que vi con Borja Romero Valtespino y yo nunca me he lesionado, Menos mal. afortunadamente, ha sido por el tema de que, o sea, de repente llegó un momento que a mí me abrumaban tantas instrucciones y Ya. necesitaba como ir a un sitio donde nadie me hablara. Sí, es que muchas veces la gente de pronto quiere ir a yoga también porque sabe que tiene un espacio donde puede estar, digamos, en silencio o escucharse un poco más. Y luego incluso como profesores no paramos de hablar en ningún momento, incluso como hasta como que sentimos este silencio incómodo y luego lo vamos llenando con, a lo mejor nada más con inhala y exhala. Y lo veo mucho, porque yo lo hacía cuando estaba empezando a dar clases, como que me ponía nervioso de dejar, como de no hablar y dejar a la gente ahí. Y entonces era como de, bueno, inhala y exhala, hasta que después lo fui corrigiendo y dije, no, a ver, o sea, la gente también viene a tener este tiempo con ellos mismos, entonces me voy a callar, que respiren y ya después sigo, porque incluso como profesores, y eso lo aprendí después en otra formación que era ya más como de coaches de movimiento, decían, luego estás hablando tanto que no te das tiempo de pensar en lo que vas a decir. Y tienen toda la razón. Cuando tú estás inhala, exhala esto, no te da tiempo ni siquiera de pensar cuál va a ser la siguiente indicación que vas a dar, si la vas a dar de manera correcta, si está bien, si está mal. Y de pronto esos silencios que nos damos como profesores, el decir, ok, lo dejo en un perro boca abajo, ¿cómo los guío ahora hacia la siguiente postura? Veo un poco la sala y a lo mejor corrijo algo o doy una indicación que tenga que ver con lo que veo que está ocurriendo en la sala. Pero me da como a mí mismo incluso ese silencio, me da ese espacio de observación y de pensar y ser más efectivo en la forma en la que yo una clase, en lugar de estar como pues llenando el silencio con indicaciones que de pronto a lo mejor no tienen tanto propósito. Sí, porque es verdad, o sea, me viene a la cabeza de que entramos como en esos automatismos, ¿no? Y que muchas veces en lugar de estar, como lo que tú dices, como profesores de yoga también presentes en lo que sucede en la sala, estamos en el pensar, ¿no? En la secuencia esa que te has preparado para hoy, que tiene que salir cayendo por narices, ¿no? Que es que lo bonito es eso, yo ya solté las preparaciones de las clases, que no es porque no, o sea, uno ya practica, sabe lo que practica, conoce a sus alumnos y va un poco también fluyendo con lo que tú dices, ¿no? A través de la observación, de la intuición, de lo que, el feedback ese que te va dando la gente que está en la clase, ¿no? Y cómo se va moviendo la energía, pero sobre todo esos automatismos. Yo he de reconocer que todavía tengo integrado al inhala y exhala y no se me sale. Es verdad que cuando viene alguien nuevo, pues le digo que aunque me escuche decir inhala, exhala, que él haga todas las respiraciones extra a su ritmo y a lo que le dé la gana. Pero sí es verdad que lo tengo ahí, que eso no... Igual que otra frase que hiciste, lo posteaste hace poco, lo de aleja los hombros de las orejas. Sí, también. Y bueno, yo te voy desde mi percepción, ojo, a mí por ejemplo, y más ahora pues dando clases online, pues me parece esa instrucción en la que por lo menos haces como un poquito de relajar esa musculatura, ¿no? Uh-huh. Porque hablar de la escápula a gente con la que a lo mejor no has tenido un trabajo previo con ellos de la escápula y tal, pues y no tienen, creo desde mi esquema que a la gente le cuesta más conectar con la escápula que la instrucción esa de bajar los hombros.
No sé, pero cuéntame, que me parece muy interesante lo que dijiste el otro día. Pues mira, es que esto da para mucho también. Esa publicación la puse porque es una indicación que decimos mucho y lo que dices. Vemos a la gente como con los hombros como muy arriba. Entonces, entiendo que la intención es que relajen un poco. Pero el Ujú. problema, lo que dices, es la gente de pronto tiene tan poca conciencia de dónde están, de qué está ocurriendo en las escápulas, que incluso, o sea, el que tú los veas con los hombros hacia arriba, tiene que ver con su deficiencia de las escápulas. Porque al estar con los hombros tan arriba, quiere decir que las escápulas no se están moviendo de manera correcta, o más bien que los músculos que mueven las escápulas y que hacen esa elevación no están haciendo bien su trabajo, y entonces otros músculos tienen que hacer ese trabajo extra y están forzando demasiado. Cuando yo le digo a una persona que aleje los hombros de las orejas con la idea de relajar los hombros, lo que esa persona entiende es alejar los hombros y hace esto. Y entonces lo que hace es tirar de los músculos que hacen la depresión escapular y lo que ocurre es que el hombro entonces queda en una posición vulnerable porque ya no está siguiendo el ritmo natural que debe de seguir entre la escápula y el hombro para que yo pueda elevar el brazo. Al final la indicación no está mal porque lo que queremos es que alejen los hombros de las orejas. Pero en el momento en el que yo digo aleja, la gente va a buscar bajarlos. Si yo le digo un poco más como relaja los hombros, Ujú. entonces a lo mejor ya la gente dice, ah, ok, sí. O sea, o incluso les podemos hacer ese mismo ejemplo. Si sientes que tienes los hombros así, ve si puedes relajarlos un poco. O abre un poco más los brazos, porque también muchas veces como les decimos que tienen que llevar los brazos hacia arriba y casi pegarlos hacia las orejas, la gente que tenga una movilidad limitada en los hombros va a tener que a lo mejor hacer eso. Si yo le ofrezco diferentes opciones de cómo colocar los brazos, se lo hago más accesible. Pero incluso, si estamos dando una clase en línea, para empezar es complicado de pronto ver que realmente la gente esté haciendo esa posición porque hay muchos que ni siquiera se ponen la cámara de una forma que tú los puedas ver. Hay veces que les estamos viendo los pies. Y entonces volvemos al punto de cómo estamos guiando y cómo estamos enseñando y que muchas cosas ya son como muy automáticas. Porque si estamos dando clases en línea donde casi no vemos a la gente, Mm. vamos a recurrir a seguir dando indicaciones como por default. Y entonces ya sé que para cuando lleve brazos hacia arriba tengo que decir estas tres cosas. Cuando vaya el perro boca abajo tengo que decir estas tres cosas. Entonces yo, la verdad es que invito mucho a los profesores a que cuando están dando clases en línea, que traten de realmente estar viendo a la gente. Yo sé que es muy difícil y es todo un reto. A mí me ha costado muchísimo trabajo. O sea, realmente casi sentarme a guiar la clase para poder estar viendo lo que están haciendo. O sea, demuestro como muy pocos ejercicios, pero trato de estar pendiente y les digo que de preferencia se coloquen y coloquen la cámara de una forma en que yo los pueda ver pues lo mejor posible. Sé que a veces por el espacio es difícil y demás, Mm. pero eso me permite tratar de ayudarles un poco más. Entonces, volviendo a la indicación, digamos que lo importante es el uso de las palabras, ver cómo reacciona la gente cuando yo le digo algo, ¿sabes? Ujú. Porque es muy diferente, relaja a aleja. Ujú. Entonces, y eso puede darme un resultado diferente también en el movimiento de la gente. Y si aprovecho también ese espacio para enseñarle a la gente, es que eso para mí es lo más valioso que podemos hacer. Si Mm. yo, si yo nada más les digo, aleja los brazos de las orejas, a la siguiente que lo hagan, o van a empezar a hacer esto de ya no subir los brazos y van a acabar por lesionarse el hombro porque no están haciendo el movimiento y no están resolviendo el problema que tienen. Ujú. Ah, si yo les explico, oigan, los que tengan los brazos aquí, no, me trata de relajar los hombros porque entonces estás forzando demasiado este músculo, está muy tenso, intenta relajar, mueve un poquito los hombros, vuelve a subir los brazos, ve cómo se siente. Y esa parte de explicarles, a la gente también le empieza a generar, le despierta cierta curiosidad en el cuerpo de decir, ah, porque estoy tan tenso ahí, ¿qué está pasando? Y te Mm. abre también esa oportunidad de hablar con ellos, de ayudarles, y es ahí donde empezamos a generar también un cambio
tanto ya con la parte, digamos, con esta guía de más espiritual o de este espacio donde la gente se conecta, pero también donde confían en nosotros de poderles ayudar en cuestión física, de que realmente los estamos cuidando y que estamos creando un espacio sano en cuestión de movimiento. Ujú. Todo un reto esto que nos cuentas, como profesores de yoga también, y sobre todo esa parte de cuestionarnos todo lo que hemos venido haciendo ya por la costumbre, ¿no? Sí, Lo hemos ido arrastrando por costumbre de unos a otros, hasta que llega ya uno en un punto diciendo, "Ah, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué y para qué hago esto?" sí, 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 sí. Sí, a mí la verdad es que esta parte de empezarme a cuestionar un poco el por qué decía ciertas indicaciones, por qué metía ciertas posturas, ha cambiado mucho la parte, bueno, la forma en la que enseño. Pero también es algo que el otro día en una formación que estoy dando para profes, les decía que muchas veces la gente no sabe exactamente por qué va a yoga Mm, o piensa que va por ciertas razones. Por ejemplo, la gente va a yoga porque necesita relajarse o porque quiere un espacio para estar con ellas o con ellos o porque quiere ganar flexibilidad, pero en pocas veces sabe realmente por qué lo está haciendo. ujú, Y la importancia de empezarnos a preguntar el por qué es porque puede que entonces esa práctica no sea lo que me va a dar lo que yo quiero. ¿A qué me refiero? Si yo estoy buscando que, por ejemplo, el yoga sea una práctica que me dé mucha flexibilidad porque yo hago CrossFit o porque yo hago otra cosa y mi cuerpo exige que yo tenga esa flexibilidad y me ha recomendado yoga porque trabaja la flexibilidad, ujú, quizás el yoga no sea la forma más efectiva para que ganes flexibilidad. mm, Te va a ayudar y sí vas a tener otros beneficios, pero si tu objetivo es la flexibilidad, va a haber otra cosa mejor. Así ujú. como si lo que te interesa del yoga es que sea una práctica en la que vayas a sudar, que sea como más cardio y demás, pues lo mismo, hay muchas veces que una clase de yoga, si te toca con un profesor que sea súper cañero, vas a sudar, pero si no, no. Ujú. Entonces, tener muy claro de, bueno, estoy yendo porque quiero esta parte como de ejercicio y necesito sacar el estrés o necesito moverme más, pues a lo mejor busco otra opción, no busco que el yoga me dé eso Mm, para relajarte igual. Hay veces, el otro día lo hablaba con una amiga y le decía, es que hay veces que incluso, o sea, ¿sabes? Si lo que sientes que necesitas es relajarte, sáltate una de mis clases y túmbate en el sofá, lee un libro, date ese tiempo para ti, lo que realmente para ti sea relajarte. ujú. Entonces es como empezarnos también a cuestionar incluso el por qué hacemos las cosas, qué queremos obtener de la práctica de yoga, porque luego también es el error que pensamos que el yoga nos sirve para todo y nos va a resolver muchas cosas, y es ahí donde la gente empieza a ponerle como muchas expectativas y cuando no las cumple, es como Mm, de, uff, no, es que el yoga no está funcionando, no me está ayudando en esto. Pero la función del yoga no era eso. Que nosotros sí. se la hemos dado es otra cosa. Sí, muchas expectativas y cada uno con su expectativa totalmente diferente, ¿no? No es que cada uno que vengan con la misma, además. No, 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 cada uno, exacto, tiene... sí, sí, sí. Y además, mira, Voy a encender un poco. sí, Ya, que estaba ya muy oscuro. sí. Este mes he decidido hacer como el 21 días a tope de power, ¿no? Pues bueno, una manera de cargarnos con la energía nuestra, activándonos el cuerpo, ¿no? Y precisamente no hice 21 días de yoga ni nada para que la gente encuentre aquello que le parezca divertido, ¿no? Que dices, no, voy a hacer esto porque esta lo hace y le va bien. Venga, pues yo también ahí, todo como vibras a lo que tal. Y esto también pasa con el boom este de las formaciones de yoga, ¿no? Y de ser profesora de yoga y abrir 80.000 centros de yoga que ahora se están cerrando, ¿no? Yo a veces, Fer, y bueno, y te lo pregunto a ti porque te veo como muy conectado como con tu propósito de vida, con tu intención de dejar este mundo incluso mejor de lo que lo encontraste, porque esa parte que dices que conectaste es con tu alma, ¿no? Yo me he encontrado eso con amigas y profesoras de yoga, que son profesoras de yoga y que luego a lo mejor en el camino se dan cuenta que sí, que el yoga les ayudó a salir de su antiguo trabajo, pero lo que realmente se conectaban con el yoga pues era a lo mejor su manera de vender algo artesanal,
¿no? También con esa intención de yoga, y yo creo que eso es como el vivir como en ese propósito, en lo que tú estés conectado. Entonces, claro, nos pensamos que, yoga, porque como yoga es bueno, yoga es tranquilo, yoga es guay, pues va. Y luego hay como esos conflictos cuando la gente se ve que no fluye dando clases, qué pasa, más formaciones, no estoy preparada, y de repente es, no, espera, a lo mejor no es justamente ser profesor de yoga, no esa etiqueta como la que tú decías, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y obviamente, luego la gente me dice como, pero bueno, cuando les cuento que a lo mejor hubiera hecho muchas cosas diferentes en ese proceso, me dicen, pero bueno, ve el aprendizaje, no estarías aquí, tal, o no estarías... Y lo reconozco, claro que al final ha sido mi camino y que me ha traído a donde estoy ahora. Pero yo creo que también es valioso reconocer las veces que nos hemos equivocado y lo que podríamos haber hecho diferente para hoy decidir hacer o evitar a lo mejor cometer errores que puedes gracias al conocimiento que tienes ahora. Y, por ejemplo, yo creo que para mí, cuando yo estaba en esta parte de un trabajo que no me gustaba, que estaba como frustrado, que yo sabía, yo ya venía de unos años antes, que venía con esta necesidad de hacer algo que ayudara a la gente. O sea, antes de hacer una formación antes de hacer la formación de profe yoga, hice una formación como health coach, porque me encantaba la parte de la nutrición, porque me encanta la parte de bienestar, de poder ayudar a la gente. Y en ese momento tenía esa idea de, quiero montarme un negocio de health coaching y poder ayudar a la gente. Pero me dio muchísimo miedo porque al final tenía ya, o sea, tenía una vida más o menos segura entre el trabajo que tenía en ese momento. Y lo mismo que te enfrentas muchas veces, es como esa incertidumbre de dejar un trabajo estable por lanzarte a otra cosa. Y en ese momento, no, o sea, ni siquiera tuve el valor de hacerlo y lo dejé a un lado. Cuando llega la formación de yoga fue como de, venga, ahora sí lo voy a hacer. Y lo hice, pero reconozco que mi camino a lo mejor no era realmente, o sea, no tendría que haber sido profesor de yoga forzosamente, porque hoy veo que disfruto el movimiento de una forma completamente diferente. O sea que mi práctica física incluso ya no es tanto yoga, es una práctica más de movilidad, que un día se puede ver como que voy al gimnasio y hago cosas con peso, otro día se ve como que estoy aquí en mi casa haciendo cosas de movilidad, y para mí eso es lo que me llena y es lo que me conecta con el cuerpo, y eso es la parte física. Y toda la parte, digamos, espiritual se mantiene más bien en mi parte de meditación, journaling, pues mucho trabajo energético, que es con lo que estoy manejando ahora. Pero esa es como otra parte de mi trabajo. Y me doy cuenta que realmente, o sea, realmente no necesitaba dejar mi trabajo para ser profesor de yoga y que el profesor de yoga fuera mi camino. Lo que tenía era que reconocer que mi propósito era el de ayudar a la gente y reconocer todas esas habilidades que tenía y tratar de armar algo que me permitiera poner todos esos talentos y esos dones al servicio de la gente, pero que no tendría que a lo mejor no tenía nada que ver con una clase, porque me encanta enseñar. O sea, yo donde más disfruto es en las formaciones que estoy dando, en los talleres que doy, cuando tengo charlas con mis alumnos, me encanta porque es algo que he descubierto, que de verdad me gusta mucho investigar, meterme de lo que me apasiona para después como compartirlo. Entonces, es parte de lo que yo debería de haber aprendido a lo mejor antes para tratarlo de hacer esto de una forma que lo pudiera ofrecer a la gente. Y es también a lo que invito a la gente hoy en día, a que muchos profesores de yoga que hacen una formación están como de, bueno, pero tengo que dar clases y la única forma en la que puedo compartir el yoga es a través de las clases. Y digo, no, estamos ya en un momento diferente. Las estructuras que veníamos manejando se están viniendo para abajo. Y lo vemos desde los estudios de yoga. A mí me han dicho que de pronto le tiro mucho a los estudios de yoga, pero no es que les tire mucho, es que al final cada uno está buscando su forma de subsistir. Y los estudios de yoga, tengo varios amigos que son dueños de estudios de yoga y los veo que no, o sea, no es un negocio que sea realmente rentable. Tienen que meter formaciones, talleres, productos. Hay muchísimas cosas
de las que usan para sobrevivir y no únicamente las clases. Ujú. Y nosotros como profesores, de pronto replicamos ese mismo esquema de querer únicamente dar clases y ganar suficiente dando clases, o incluso ahora en la parte online, queremos hacer lo mismo como profesores, hacer un estudio online, sabiendo que no vamos a, o sea, que no es un negocio rentable. Entonces, mi propósito ahora es ayudarle a la gente a abrir un poco esa perspectiva, es decir, tienes más cosas. Para empezar, tú como persona, con todas las experiencias que has vivido, con todo el aprendizaje que tienes hasta ahora, tienes una forma única de entender el yoga, de compartir el yoga y de comunicarlo y de conectarte con la gente. ¿Por qué limitarte únicamente a la idea de que tienes que dar clases? A lo mejor puedes encontrar una forma completamente única, uniendo toda esa parte de tus dones, de cuáles son realmente tus talentos, cómo puedes aportar y cómo encajar el yoga, porque lo que decíamos hace un momento, el yoga no son solo las posturas, tienes respiración, meditación, tienes un montón de herramientas que puedes usar para cambiar la vida de la gente, no únicamente las clases. Es por eso es que ahora mi enfoque es un poco ese, porque yo mismo lo vi y yo mismo lo estoy viviendo, que ahora yo me siento más realizado con estos proyectos que tengo, con un programa que tengo para mis alumnos, donde hacemos poco de movimiento, pues mucho trabajo más de introspección y de ver pensamientos, creencias y demás. Y las otras cosas que estoy sacando para profesores de yoga que creo que les puedo aportar mucho más. Entonces, si yo encontré ese propósito, es que estoy seguro que hay mucha gente que lo puede encontrar y que no tiene que estar pasando, no tiene que dar 20,000 clases a la semana y acabar agotados y acabar odiando el yoga, porque los profesores que he visto que hacen esa trayectoria, y estamos hablando de profesores que ya llevan una larga trayectoria, todos te hablan del burnout, todos te hablan de que al final empiezan a perder un poco la pasión. Incluso esos profesores que viven del yoga, su mayor negocio también son formaciones, talleres, no es únicamente dar clases. Sí, sí. Entonces, es como esta parte de abrirnos a nuevas posibilidades de cómo podemos compartir y pues lanzarnos. Ujú. No, y habrá gente que se sorprenda, ¿no? De que un profesor de yoga tenga burnout, ¿sabes? Que tenga ese síndrome del quemado. Y es que, o sea, es tal cantidad de energía que uno se desgasta, ¿no? Porque al final uno lo da todo. Sí, es verdad que yo, por ejemplo, en mi caso, pues yo no he dejado todavía mi trabajo corporativo, no me dedico 100% a dar clases de yoga, pero porque yo sabía que no quería pasar de dejar mi trabajo corporativo a convertir el yoga en un trabajo corporativo. Entonces, claro, yo quiero disfrutar, ¿no? Porque además esa energía se nota. O sea, si tú vas cansado, agotado, ¿qué más? Eso se lo vas a transmitir a los alumnos. Y al final uno no quiere dar eso, ¿no? Es como, hombre, al final dices tú, ¿qué necesidad hay de transmitir aquello que tú querías transmitir a la gente, ahora transmitirse desde este lugar un poco más empobrecido, incluso desgastándote a ti misma, no escuchándote a ti misma? Luego también la parte que decías, ¿no? De solo dar clases, porque para mí también se pierde toda la esencia de lo que es el yoga. Y a mí lo que me hizo formarme no fue para dar, yo no tenía intención de dar clases de yoga, pero sí fue la única manera que yo encontré de conocer de qué iba el yoga, de conocer la filosofía, porque de otra manera, sí, bueno, charlabas un poco con la profesora al final de la clase o lo que sea, y te apasionaba, empezabas a leer algunos libros que no entendías, porque a ver qué raya yoga, que dice, no entiendo nada. Bhagavad Gita, dice, ¿qué me estás contando, no? Y eso sí que lo encontré en las formaciones y ya dije, wow, o sea, qué cultura tan bonita, qué enriquecido está esto, ¿no? Igual que eso, de no perdernos las etiquetas como el budismo, ¿no? El mindfulness, pues dices tú, ¿no? ¿Por qué no dices técnicas del budismo? ¿Sabes? Que Sí, sí, deslindado sí, sí. de religión, es que no, porque budismo no, ¿sabes? Religión. No, no, Dios, es que mindfulness es budismo, puro y duro. Lo pongas como lo pongas. Igual que yoga, meditación, sí es todo lo mismo, ¿no? Es todo la misma cosa. Sí. Y qué bonito es esta parte de buscar esa esencia, ese talento, ¿no? Como tú dices, de todo eso que tú encontraste en el yoga, de conectarte con lo que realmente eres para que dejes de estar dando las clases desde aquí, desde el pensar,
y empezar a crear desde el sentir, ¿no? Porque al final ahí te vas a expandir más y no tienes ni que abrir centros de yoga, no hay que hacer nada de esto, sino conectarte con lo que tú eres, ¿no? Sí, no, y fíjate, es algo con lo que yo llevo, hace tiempo hablaba de ese tema, lo que comentas, que muchas veces pareciera que la única opción para profundizar en el yoga son las formaciones. Mm, Y eso creo que genera dos problemas. Uno, que lo que dices, la gente que quiere profundizar en el tema del yoga, que a lo mejor lo que quiere es conocer un poco más cómo puede utilizar estas herramientas en el día a día, cómo el yoga realmente les puede ayudar a vivir más en conciencia, a cambiar sus relaciones, a cambiar la relación con ellos mismos, etcétera. Se ven forzados a realizar una formación cuando a lo mejor la información que necesitan no la necesitan hacer a lo largo de una formación completa. Se los mm, puedes a lo mejor dar en talleres más accesibles, más cortos, más enfocados. Hay mil opciones mm, para poder ayudar a esa gente que está buscando profundizar en el yoga. Y el problema número dos que ocasiona es que como las formaciones entonces se enfocan tanto en la parte más filosófica, energética y demás, dejan a un lado toda la parte de conocimiento y de información corporal, dejando o reduciéndola a una parte mínima, todo el conocimiento de anatomía, ajustes, conocimiento del cuerpo, integrar información nueva de otras disciplinas, ujú. para que realmente la gente que quiera dedicarse a ser profesores de yoga, que se van a enfrentar a un montón de cuerpos diferentes, a gente que viene con muchísimas debilidades y demás, que realmente se encuentren seguros y con la capacidad de guiar una clase. Porque también de ahí viene toda esa inseguridad de los profesores, que cuando tú sales de una formación, y me lo decían el otro día en un training, y me decían, es que, claro, cuando yo hice la formación, todos mis compañeros hacían yoga. Cuando la primera vez que fui a dar una clase a un grupo normal, es que me quería tirar de la cabeza, o sea, me quería tirar por la ventana porque no sabía ni por dónde empezar a corregir a la gente, a dictar, o sea, era como de, no, esto no está pasando. Y entonces es eso, creamos formaciones donde se queda esta parte física muy pobre y por eso también los profesores tienen que hacer después formaciones más de anatomía, de secuenciar y demás. Entonces, para mí, yo creo que deberíamos de crear formaciones que realmente son para gente que se quiera Ujú. dedicar al yoga y formaciones o otro tipo de cursos que permitan que la gente se acerque y profundice en el yoga sin que tenga que ser profesor. Ujú. Uy, se te está entrecortando un poco, creo. No sé si soy yo, si eres tú, pero eh, Fer, tú das, ¿no? Formaciones a profesores, ¿no? ¿En qué consiste tus formaciones? Pues mira, yo estoy dando una formación de movilidad aplicada al yoga, Ujú, este año hice la primera formación presencial donde quise integrar todo lo que yo he aprendido con todas mis formaciones de movilidad, pero agregando también todas formaciones, tanto de movilidad que aprendí del yoga, pero de otras disciplinas, porque al final creo que es la única forma de entender bien el cuerpo. Entonces, esta formación, la primera la hice, bueno, estamos terminando el tercer módulo, lo di la semana pasada, me queda un módulo más. Y hubo mucha gente de México, porque siendo de allá, que me preguntaron si iba a ser online y demás, y la voy a sacar de manera online a mediados de julio, agosto. ay, qué Entonces, bueno. la verdad es que para mí ha sido súper enriquecedor, uno, el compartir, porque me encanta esta parte de formar, explicar y demás. Y lo más importante ha sido ver también la reacción de los profesores, porque muchos ya lo están empezando a aplicar en sus clases y Ujú, los comentarios que recibo y lo que me dicen es que, dice que es impresionante cómo se mueve la gente diferente, cómo le puedo ayudar, cómo yo me siento incluso más segura con lo que estoy diciendo porque conozco más lo que está ocurriendo ujú, en el cuerpo. Entonces, la verdad es que estoy muy contento por esa parte porque fue como, al principio fue un poco un experimento al ser la primera formación
pero estoy alucinando. Y luego el segundo programa que voy a dar, que es justo para profesores de yoga también, es un programa en el que les quiero ayudar a que les ayude a que encuentren esta parte de sus dones, talentos, que trabajen con la seguridad, con confianza, para que encuentren su propia forma de transmitir esto que les gusta del yoga, cómo lo quieren hacer más allá de las clases. Que es muchas veces lo que ocurre, que no saben cómo ir más allá de la parte de las clases. Ujú. Qué buena labor, mira, y además creo que es alumna tuya, Cristi Dopazo, que ha puesto, a mí me está cambiando la vida esta formación, gracias a... Sí, para que vean que no miento. No, qué bueno, además de verlo desde otro ángulo, que de repente te rompe todos los esquemas, y me parece una labor fundamental, Fer, la que estás haciendo, y más en esta época en la que estamos, que siempre le digo a la gente, no deleguemos nuestra salud, nuestro cuerpo, todo nuestro ser a las personas allí fuera. Llámese médico, que de verdad que adoro a los médicos, tengo amigas médicos, enfermeras que han trabajado duramente, pero ¿qué pasa? O sea, tenemos que conocernos nosotros. No conocemos lo que habitamos dentro de nosotros. Lo que decías tú, la gente no sabe ni qué le duele, ni dónde le duele. O sea, conocer el cuerpo de uno mismo, responsabilizarnos de nuestra salud, empieza también por esa toma de conciencia y de atención, ¿no? Y de conocimiento. Y al final, yo creo que la anatomía, o sea, no tenemos que relegar a los médicos, enfermeros, sino a todo el mundo, porque es nuestro cuerpo, es lo que habita dentro de nosotros y no sabemos ni siquiera dónde está, yo qué sé, los riñones o no sé, es por decir algo. Así que me parece una labor súper fundamental la que estás haciendo, Fer. Y esto es el de Resilient Movement. Pues mira, ya, sí, esta formación la formación tal cual es formación de movilidad aplicada al yoga. Uh-huh. Resilient Movement es la parte, es como un poco el nombre que yo le puse para que la gente identificara qué es lo que hacía, por darle un nombre. Pero realmente es trabajo de movilidad. Pero lo que decías, el tema de la anatomía, y que incluso siendo profesores, porque por ejemplo ahora que lo veo en esta formación, es que incluso nosotros tenemos de pronto muchas deficiencias en cuestión de conocernos nosotros mismos. Uh-huh. Entonces, en esta formación, lo que estoy viendo es que no solo les está ayudando a ver cómo lo aplican con los alumnos, ellos mismos, durante la formación y las clases que hacemos, es como de, ostras, no sabía que estaba tan débil de aquí, o no sabía que tenía que mejorar esto de acá. Entonces, me encanta porque ellos mismos están empezando a cambiar su forma de ver la práctica y de relacionarse con el movimiento. Eso también me lo dijo otra alumna. Me dijo, es que ya de pronto me encuentro que no le encuentro el sentido a las prácticas tan rápidas, donde no me dan tiempo de moverme como un poco más con conciencia. Y le decía, pues sí, bienvenida a este mundo, porque te cambia mucho la perspectiva y trabajas de una forma muy consciente. Uh-huh. Sí, además, o sea, dar a los demás desde ese autoconocimiento es que al final es un regalo, ¿no? Porque Sí. primero es como trabajarnos a nosotros mismos para poder dar lo mejor a los demás, ¿no? Y ser como primero el ejemplo que queremos dar a los demás. Sí, totalmente, totalmente. No podemos, hasta que nosotros no experimentemos el cómo se siente nuestro cuerpo, y es lo que le digo a mis alumnos, toda esta parte de movilidad, primero la tienen que realizar ustedes, sentirla ustedes, ver incluso los beneficios ustedes, porque ustedes son los que van a transmitir y van a contagiar esta pasión por el movimiento, esta pasión por conocer su cuerpo hacia sus alumnos. Yo cuando empecé con mis formaciones de movilidad, mi idea en mi cabeza es que me encantaría que la gente pudiera estar en mi cuerpo y vieran lo que yo estoy sintiendo al mover la escápula, que tengo como todo el control y que siento el músculo y eso, es que te explota la cabeza. Dice, ojalá lo puedan hacer. Pero tienes que, o sea, es como lo que te apasiona, lo contagias.
Sí, Y sí. es parte de la magia que tenemos. Entonces, y volvemos al punto que es el empezar a reconocer esos talentos y esa esencia. Si a ti te gusta el movimiento y te gusta eso, transmite eso. Si a ti lo que te gusta del yoga es la meditación, transmite la meditación. No te encajes nada más en, pues, únicamente lo puedo hacer en mis clases y esto y otro. No. ¿Qué Ujú. es, qué es realmente lo que te llena, lo que te entusiasma del yoga, lo que te enciende esta chispa? Y desde ahí compártelo con la gente porque es la única forma en la que vas a cambiar la vida de los demás. Porque vas a hacer ese impacto que la gente necesita. Efectivamente, Fer. Qué bueno, yo creo que ya con esto así cerramos, que dejamos aquí. Qué rápido, 1 hora, Dios. No, ahora pasa. Ha sido un placer hablar contigo, es súper interesante, o sea, me pegaría aquí toda la noche porque ha sido muy interesante y bueno, sobre todo cómo has corrido esas cortinas, bueno, has levantado el telón para que pudiéramos adentrarnos a ver qué era lo que había detrás de ser un profesor de yoga. Así que muchísimas gracias por compartir toda esta sabiduría. Y bueno, ya sabéis, si queréis y os gusta explorar en esta línea, pues podéis contactar con Fer Pasquel. ¿Dónde podemos encontrarte, Fer? Pues mira, lo más fácil es que me encuentren en mi Instagram, fer-pasquel-. Y ahí siempre respondo los mensajes, publico un montón de cosas. Viene un reto, la verdad es que todavía no lo había anunciado, pero lo voy a anunciar aquí, va a ser la primera. Voy a lanzar un reto de 5 días para profesores de yoga, para trabajar la confianza y la seguridad. Un Qué poco bueno. como previo al programa de Mindset Reset para profesores de yoga que voy a sacar. Entonces, si quieren información, que me escriban, que me manden un mensaje directo. Y te agradezco muchísimo que me hayas dado este espacio para poder compartir sobre este tema que me encanta y que creo que es muy necesario que la gente vea lo que realmente hay en el mundo del yoga y las infinitas posibilidades que tienen para poderlo compartir. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer, sobre todo por hablar así con esta transparencia, ¿no? De decir, oye, pues no tenemos que venir aquí a hablar del perro boca abajo, el perro boca arriba, o de hacer posturas, sino de compartir desde la experiencia, de ese transitar todo esto, ¿no? De este boom del yoga, de, wow, ¿qué pasa? ¿Qué ha Sí, pasado? sí, sí. Así que nada, pues bueno, si ya sabéis, apuntaros a seguir a Fer, porque dentro de poco este reto, sobre todo a profesores de yoga, yo ahora lo compartiré a todas mis amigas profes, que va a ser súper interesante. Muchísimas gracias, Fer, por todo lo que haces, por tu labor. Te seguiré ahí a tope por las redes. Muchísimas gracias. Y nada, seguid bien. Bueno, este directo, si no pasa nada, lo dejaré colgado en mi página para quien no lo haya podido ver, lo disfrute en otro momento. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Nadia. Un placer, muchísimas gracias. Cuídate. A ti, chao. Chao.